Reposición de programas de la librería mediática, ciclo Para Volver a Ver, fin de 2023 e inicio de 2024. Estamos en la exposición 20 años del libro venezolano. ¿Se acuerdan que habíamos hecho una propuesta un poco más amplia a esto que vamos a ver, acerca de todo lo que había pasado en estos últimos años en el mundo editorial en Venezuela? Bueno, el Ministerio de la Cultura hizo una versión con gigantografías que resume parte de nuestra historia editorial. Queremos mostrarla al inicio de este programa, donde también les presentaremos algunos eventos donde participamos en la Feria Internacional del Libro, Filben 2019. Pues sí, en 2019 se cumplían 20 años de esa distribución de libros gratuitos o libros prácticamente gratuitos. Más de 100 millones de libros que, a pesar del bloqueo, la guerra económica, siguen distribuyéndose, porque tenemos la colección Bicentenario Escolar, que sigue distribuyéndose en papel gratuitamente desde el Ministerio de Educación, y además está digitalizada para que la gente de cualquier parte del mundo la pueda aprovechar. Por cierto, hablaba del aniversario 77 de la UCB, nos invitaron a participar en un foro sobre descolonización, y aunque yo tengo diferencias con la visión de ahora de esa escuela, y por supuesto con muchos profesores que todavía están allí presentes, de hecho después del foro donde yo estaba venía una profesora a la que yo admiraba mucho en esa época y que ahora estoy totalmente apartada de su forma de ver la vida y de ver a Venezuela y de ser. Pero sí que tengo recuerdos hermosos y tengo que siempre nombrar y agradecer al profesor Luis Angulo Ruiz, que ahora está dedicado a la literatura, está dedicado a una gran reflexión y a la literatura. Luis Angulo Ruiz es un excelente profesor, un excelente ser humano y un escritor de primera. Y así como Germán, pues a mí me marcó, son dos profesores de la Central que me han marcado para toda la vida, y además Luis Angulo Ruiz nos ayudó mucho en el foro permanente de educación crítica sobre medios de comunicación en la lucha contra el analfabetismo funcional, que todavía hay que seguir luchando contra eso. Y fíjense que uno puede hilar muy fino. Macaurelio Rodríguez, que es un editor que era de parte del equipo del Perro y la Rana, Haruki Murakami recibió en estos días el premio Princesa de Asturias. Ahora es princesa, perdón. Entonces, los cuentos que de Murakami no es lo mejor, en unos cuentos asoma y Macaurelio Rodríguez le escribe una carta en estos días y la hace circular por Facebook diciéndole: mira, hazme el favor de hacer una aclaratoria. En el cuento La tragedia de la mina de carbón de Nueva York, nada más y nada menos se zumba con una frase así: hay miles de maneras de ver las cosas, dice el personaje en la ficción, ¿no? En la India crecen las palmeras. En Venezuela arrojan a los presos políticos desde los helicópteros, dijo él, y volvió a apagar la televisión. Ya vale, dijo él, ¿cómo me vas a poner una frase así como si eso fuera ahorita? Esto es un libro escrito en 2002. No, señor, eso pasó hace mucho. Tú no puedes escribir una ficción descontextualizando los hechos. Y tiene toda la razón Macaurelio en hacer ese reclamo, que sabemos que jamás le va a llegar a Haruki Murakami, mucho menos a la editorial, pero bueno, uno no deja de hacerlo porque hay que hacer las denuncias. Sin embargo, bueno, nosotros saben que somos admiradores de Murakami, sobre todo de sus novelas y su trabajo periodístico
y de reportero en cuanto a libros que ha escrito sobre temas periodísticos. Queremos, antes de seguir conversando, recordarles que Alexander Torres, que hasta hace poco fue director del Centro Nacional de Estudios Históricos, ahora es agregado cultural de nuestra embajada en México, así que allá estará, ya fue a la Feria del Zócalo, ya tenemos un reportero allá en México que es Alexander Torres. Fundarte cumplió 48 años, todos sus libros están disponibles en las librerías y tiene una feria de turismo en este momento en el Guaraira Repano. También está de cumpleaños Radio Miraflores. Y Ildefonso Finol es el nuevo embajador de Venezuela ante Uruguay. Ya creo que llegó allá, así que en enero haremos alguna entrevista con Ildefonso Finol, académico zuliano, muy amigo de nuestra amiga Sara Labarca y de José Tomás Castejón, a quienes admiramos y queremos muchísimo. Los talleres del CELAR ya empiezan, una gran tradición que ya Pedro Calzadilla puso a andar con los mejores y con la mejor organización. A ver si se animan los jóvenes que nos están viendo. Crónica, poesía, narrativa, guión audiovisual y ensayo. Los facilitadores son Antonio Trujillo, Luis Alberto Crespo, Luis Brito García, Carlos Tavares y Rubén Wisoski, casi nada. Y tenemos también que estuvo de aniversario el Centro de Estudios Simón Bolívar, el Centro Nacional de Historia, y en este momento las mujeres del movimiento Free Alex Saab, junto a otros colectivos, acompañan a la esposa de Alex Saab, diplomático venezolano secuestrado en Estados Unidos, y están allí con ella por los derechos de las mujeres en el Museo Boliviano. Así que los que quieran ir, pues, acercarse allá después del programa, pues pueden acercarse, acompañar a Camila Fabri de Saab. Todo esto de los libros gratuitos, que era como polémico al principio y después resultó que ayudó a que se abrieran muchísimas librerías que ahora han tenido que cerrar por el bloqueo y la guerra económica, pero un gran interés por la lectura. La gente hacía su canasta de libros gratuitos y libros que costaban más caro, libros que tenían que pagar. Resultó ser muy beneficioso para el sector libro, al principio tan criticado que eran los libros gratuitos que se han segudo distribuyendo. ¿Cómo evalúan ustedes, empezando por ti, Germán, toda esta publicación de libros gratuitos? Todo ese esfuerzo que se hizo y además recuerdo que una de las críticas que se le hacían era, bueno, sí, la gente va a recibir el libro, pero igual no lo va a leer, ¿no? Yeah. Y luego hubo algunos estudios que demostraron exactamente todo lo contrario. En el crecimiento de las librerías. Exactamente todo lo contrario. Pero no solo el crecimiento de las librerías. Mira, yo recuerdo una investigación en el año 2011-2012, en ese tiempo, de un grupo de estudiantes de la Universidad del Zulia, creo que fueron de la Universidad del Zulia, que trabajaron el tema de cómo había cambiado en Venezuela, sobre todo en la población entre 20 y 40 años, se dedicaron a ese segmento. ¿Cómo había cambiado los patrones de lectura? Y descubrieron cosas interesantísimas. En Venezuela cambió de manera significativa. Yo no sé las cifras actuales, yo no sé si con todo esto del bloqueo y las cosas que nos han pasado, eso pudo haber cambiado, pudo haber disminuido, no lo sé. Pero lo que sí era claro es que ya había una tendencia que en Venezuela, a diferencia de otros países en América Latina, cada día aumentaba más la intención, el deseo y el uso del libro. Y la gente cada día leía más y lo más importante, leía, como dice tu eslogan casi, leía más variado. Sí, siempre y de todo. Eso, siempre y de todo. Eso lo reflejó un estudio en el 2011 y en el 2012. Y evidentemente eso estaba vinculado con el papel que jugaron en Venezuela las políticas públicas relativas a que la gente aprendiera a leer, los que no sabían, y ya toda esa política de reparto de los libros. Yo recuerdo aquellas imágenes, a mí me parecieron bellísimas, con el Quijote, millones de venezolanos en las plazas Bolívar de toda esta ciudad recibiendo su Quijote. A mí que me digan si eso tiene un efecto negativo en alguna sociedad. No, de ninguna manera. Misión madre de todas las misiones, ¿verdad? Claro. Y que la biblioteca familiar, esos 25 libros que, miren, con eso básico que ustedes lean, se enteran más o menos de qué ha sido la literatura en el mundo. Además que nadie podía hacer una crítica ideológica, entre comillas, a esa selección. Estaba súper variada. No solamente eso, yo creo que era un abanico inteligentemente escogido para entender un poco el pensamiento de su época. Claro.
encima claro. gratis. Libro gratis. Claro. Y gratis. ¿Qué opinas tú de eso, de los libros gratuitos? Mira, que se siguen distribuyendo gratuitamente libros, menos que antes por lo que es la guerra económica, pero se sigue. Mira, yo comenzaría primero porque a pesar de que el ser humano se ha apropiado de la parte virtual, la parte digital, a pesar porque la tecnología pues, y la publicidad nos sirve de divulgación. Exactamente. Doblemente no ha podido superar, la parte digital no ha podido superar el libro escrito. Pero si, Y yo espero que no lo supere, mi Sí. querido amigo. pero si analizamos la consecuencia de la misión Robinson de alfabetizar a los venezolanos, al ser territorio libre de alfabetismo, eso implica que habían que hacer unas actividades posteriores. Una de ellas fue la entrega pues, de aquella librería. No, hizo círculos de lectura que se siguen haciendo. Y hubo un efecto, pues nosotros lo vivimos. En esos primeros años tú veías círculos de lectores con esos libros. Y todavía hay muchas bibliotecas en colegios, en cualquier pueblo de Venezuela que tiene esa biblioteca. Entonces, la pregunta es ¿qué pasó? ¿O nos dejamos influenciar por la parte digital, la parte virtual? ¿O qué pasó? ¿O fue intención de los profesores, los maestros? Eso está ahí. Lo importante es que el material existe y está en la intención. Ahora, creo que es una tarea pendiente que tenemos que continuar en seguir promoviendo la lectura de esa biblioteca. Claro, ustedes siguen, Claro. Incluso hay eventos en los que siguen entregando la biblioteca familiar, Sí. porque he sido testigo. Así es, así es. Nosotros hemos llegado a cualquier rincón del país y uno inmediatamente ve el rincón tanto patriótico y ve al lado la biblioteca familiar. Y todos los demás libros que se distribuyeron, sí. Y Sí. el Quijote sigue estando allí en esa Exactamente. biblioteca. Y bueno, todas las acciones de las ferias del libro, ver todas las editoriales, todos los esfuerzos, este programa que ha sido bandera. Sí. Y yo agradezco porque, bueno, enarbola territorio libre de analfabetismo, Siempre. que tiene un significado Sí. enorme para este país, el segundo país de América Latina, territorio libre de analfabetismo. Eso hay Después de que Cuba. decirlo, y que los niños y los maestros la enarbolen en sus escuelas. Nosotros hemos ido a base de misiones donde se mantiene la biblioteca Cualquier pueblo del país. y la lectura. Ver que la gente agarra los extractos de los que están se incorporan en los ambientes, agarran sus libros. Nosotros, mucho la mediática, ¿no? Las redes, pero en la realidad pasan otras cosas, acuden a la, Sí, no a la todo el colección mundo son las redes. Bicentenario. No. Entonces, todos los libros. Pero la fíjense que importancia. lo importante, vamos a hacer un corte ahorita para irnos a Madrid. Wow. Lo importante que es evaluar que somos territorio libre de analfabetismo. Para que lo sepan, Brasil no ha logrado ser territorio libre de analfabetismo. Ellos no logran bajar del 10, 13% de analfabetas. Es una labor titánica. Y luego el paso siguiente que nosotros tenemos que seguir trabajando, que es ojalá nos pudiéramos declarar territorio libre de analfabetismo funcional. Ojalá todos los que leen entiendan y puedan hacer análisis crítico de medios, de lectura de libros, de cine, de teatro, de la vida. Es muy importante seguir trabajando en eso, por eso Misión Robinson sigue siendo muy importante, aunque seamos territorio libre de analfabetismo. Vamos a irnos a una librería en Madrid en la próxima parte del programa y cerraremos con la reflexión de cada uno en torno a qué significa la librería para ustedes, la librería, el espacio de la librería, de la biblioteca, como fíjate, Simón Rodríguez le pareció. Simón Rodríguez dando la habló. razón. Simón Rodríguez habló. Dando Para la razón. formación y el encuentro de los lectores. Ya venimos con más de la librería mediática.